haciendo un proyecto con la gente de la SAP. Entonces, y un trabajo también en el Senado por el presupuesto del año que viene, para adelantarnos un poco. Entonces, tratamos de ser conservadores, pero no optimistas. Depende, digamos, qué formación tenga que escuchar. El economista dice, no es tanta guita, es manejable. No, el ingeniero dice, uy, qué quilombo, qué es esto, y así sucesivamente. Pero optimista, no sé. Ustedes después me dirán. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen los minutos de demora. El tema, digamos, que voy a plantear es un tema que pongo, digamos, a discusión con ustedes y está basado en un trabajo que estamos haciendo en unas jornadas en el interior del país con la Asociación de Profesionales Universitarios de Agua y Energía, que todos los años, digamos, nosotros realizamos unas jornadas de formación, etcétera, más algunas proyecciones que estamos haciendo en el Senado con el bloque de senadores del radicalismo, convocado por la gente de la Comisión de Finanzas para analizar el presupuesto del año que viene, etcétera. Entonces, bueno, digamos, ese es el contexto para el sector eléctrico. Hay también algunos análisis para el sector del gas, porque tiene que ver con el tema de las transferencias del tesoro, en función de los faltantes que hay de dinero para poder completar la economía del sector. Pero hoy vamos a enfocar un poco el tema del sector eléctrico, situación actual y proyecciones. Yo voy a empezar tratando de poner un contexto de una historia más o menos reciente para no cargar todas las tintas sobre los últimos años de la evolución del sector y luego pasar a un análisis de la situación en lo que es demanda y oferta, precios, subsidios y terminar por ahí con algunas de las propuestas que siempre el Instituto hemos desarrollado y seguimos trabajando, ¿no? Lo primero que me interesa plantear, que lo planteo también en estas jornadas que les mencionaba, es ya esto es en un contexto histórico un poco más largo, la evolución de la organización institucional del sector eléctrico. Nosotros teníamos entre los años 60 y 90, basados en la ley 15336 y en un digamos, contexto internacional que alentaba este tipo de organización, empresas integradas verticalmente, que generaban, transmitían y distribuían en un contexto de salida de posguerra, en el cual digamos, el objetivo era sentar las bases de la infraestructura para la recuperación económica y los modelos en los cuales se han inspirado las empresas nuestras que toman este modelo, es el de Francia, con Electricité de France posguerra, Italia, Inglaterra, etc. Y nosotros con nuestra agua y energía, Segua, a partir de los 70, cuando se fusiona con Excítalo, algunas empresas especializadas de buena performance como Hidronor, y después del 76 empresas provinciales que distribuían, pero el modelo seguía la ley 15336 que de esa época, integración vertical, en nuestro caso empresas públicas. Los americanos tienen un modelo distinto, pero también integrados verticalmente con empresas públicas en el sentido de ellos, es decir, que cotizaban en bolsa, pero digamos de propiedad privada. Este modelo yo puse 60-90 por la época de la ley, puede ser 30-40 años de vigencia, sienta las bases de un desarrollo de infraestructura que hacia fines de la década de los 80, principios de los 90 se agota
como consecuencia de la falta de digamos, capacidad de la empresa pública de seguir financiando la expansión del sistema y siguiendo también tendencias internacionales que se van desarrollando, es decir, no estamos aislados en este planeta, siguiendo tendencias internacionales, se pasa a un esquema de desintegración vertical, privatización de empresas públicas, con empresas privadas encargadas ya sea de generar, transportar o distribuir, en base a otra ley, un marco regulatorio 24065 que complementa, no reemplaza totalmente esta ley, ambas siguen actuando articuladamente al día de hoy, pero digamos, teníamos un modelo, pasamos a otro modelo, con un marco legal vigente, con normas, etcétera. Este nuevo modelo, además de las empresas individuales, que podían ser públicas o privadas, en nuestro caso se decidió la privatización casi total del sistema, requería también para su funcionamiento un operador del sistema, que es la todavía compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que es la encargada de tomar la tarea que hacía antes el despacho de agua y energía, pero además le suma todas las transacciones económicas, comerciales, cálculo de precios, etc. Y un regulador, ya sea el ente nacional o entes provinciales, encargado de regular los monopolios naturales de transmisión y distribución, es decir, podemos ver un modelo completo de funcionamiento del sistema. Este sistema está vigente hasta el año 2002, año de nuestra crisis económica, y pasamos hacia una situación de post-crisis donde no tenemos un modelo de organización institucional tan claro como los que venían funcionando y con vigencia antes. Se mantiene la estructura de los 90 porque se mantienen las empresas, han cambiado de manos, han cambiado de dueños, han cambiado de accionistas, han cambiado las funciones y la relevancia de los organismos encargados de que esto funcione, y un Estado nacional que en función de cosas que vamos a ir a ver más adelante va adquiriendo mayor lugar, mayor control y mayor participación en el funcionamiento del mercado eléctrico, pero sin definirnos todavía en qué modelo institucional ese mercado eléctrico va a actuar, con qué instituciones, con qué reglas. Seguimos funcionando con las reglas de los dos modelos anteriores en muchos casos, pero alteradas en función de las necesidades de cada día. Como antecedentes, que me parece importante destacar, tenemos en la década de los 90, como decíamos antes, una ley bajo la cual se privatiza el sector en la jurisdicción nacional, y se privatizan servicios de transporte y distribución en algunas jurisdicciones provinciales, otras no. Hacia fines de los 90 este modelo, de acuerdo a los análisis que se vienen haciendo por parte de los actores, especialistas, intelectuales, etc., va mostrando síntomas de agotamiento estructurales que son un poco preocupantes. Comienza a percibirse un estancamiento en las reservas de hidrocarburos, inversiones que empiezan a hacerse un poco más raras, un mecanismo de exportaciones de hidrocarburos, ya sea petróleo y gas, que se hace cada vez más relevante. Es lo que en su momento, quizá con un poco de optimismo, se decía que este modelo requería reforma de segunda generación para poder, digamos, superar esos problemas de diseño iniciales y seguir funcionando normalmente. Pero nos agarra probablemente, digamos, en el medio de este análisis, la crisis económica del año 2002, que altera todo el escenario, cambia completamente el escenario. Se dicta una ley de emergencia económica, se termina la convertibilidad, en fin, todo lo que ustedes ya saben, y se ordena la renegociación de todos los contratos de servicios públicos, electricidad y gas natural, que la ley decía que debían ser renegociados en un plazo de 6 meses, pero que nunca se cumplió ese aspecto de la ley, hasta el día de hoy siguen sin ser renegociados. A principios de 2004, pongo esto como algo arbitrario, quizá es
desde aquí del instituto, que nosotros nos dimos cuenta, quizás alguien se puede haber dado cuenta antes o después, pero para nosotros a partir de este año, por una serie de hechos, comienza la Argentina a entrar en una crisis energética de características estructurales. Decimos características estructurales porque la caída de las reservas y la proyección de esa caída de las reservas de petróleo y gas, la caída en ese momento de la producción de petróleo y la incipiente caída de la producción de gas, más algunos otros fenómenos, congelamiento de tarifas, dificultades en las empresas para funcionar, etcétera, comprometen el normal abastecimiento, se afecta contratos con países vecinos de exportación de gas, se dictan una serie de medidas, digamos acá no hay que ser ingenuos, el gobierno conocía perfectamente la situación, basta con leer los decretos y resoluciones del momento para darse cuenta cómo trata de reaccionar siempre con medidas que no han sido efectivas ni, por ejemplo, los decretos 180 y 181 son de este año, que crean un fondo fiduciario para expansión del transporte de gas, sin darse cuenta que el gas estaba terminando y no era el transporte el problema. Se crea el mercado electrónico del gas, el MEXA, que no tuvo ningún efecto. En el sector eléctrico se plantean una serie de medidas también que demuestran que hay una sensibilidad de parte del gobierno, pero la política va para otro lado. En el año 2006 los indicadores de abastecimiento se van agravando. Las autoridades del momento planteaban, y uno lo puede ver en todas sus resoluciones, que esta situación que había comenzado en el 2002 iba a ser superada por una serie de medidas, etcétera, etcétera. Y cuando uno lee, por ejemplo, la resolución del momento, ve que el sector eléctrico se habla de la desadaptación del sector. El sector está desadaptado y entonces con una serie de medidas lo vamos a volver a adaptar y vamos a volver atrás al funcionamiento de la década de los 90. Eso era lo que tenían en la cabeza. En el caso del gas está la redireccionamiento de los flujos de gas para abastecer a determinada demanda, etc. Había casi un convencimiento que en la fecha de diciembre del 2006 esto se iba a normalizar. A partir del 2007 en adelante, digamos, se iba a volver a una situación, a una nueva etapa de mayor normalidad. Sin embargo, el año 2007 es un año muy interesante. Yo los invito a que lean o que sigan los informes anuales de CAMESA y van a ver que en ese año no hay informe anual de CAMESA. Es un año extremadamente frío, con una presión muy fuerte sobre la demanda, un año en el que, si ustedes se acuerdan, nevó en Buenos Aires, gran demanda de gas, gran demanda de energía eléctrica, el sector es como que entra en una situación de vibración, y nosotros calificamos a esta etapa en la cual hay cortes a la industria, cortes al sector, cortes a las industrias en gas, cortes a las industrias del sector eléctrico. Lo llamamos ya una fase de restricciones generalizadas, en la cual ya todas las fuentes energéticas comienzan a estar en tensión, y bueno, comienza a haber una preocupación creciente e incertidumbre en todas las regiones, sectores productivos, usuarios de el año 2007 es un año casi de quiebre. Si uno analiza los números y lo va mirando, se va dando cuenta que en el año 2007 se disparan las importaciones de gas, se generan una serie de medidas que ya muestran que ese optimismo o ingenuidad de los primeros años se va acabando, ¿no es cierto? Y ya se va tomando conciencia de una situación cada vez más comprometida. Del año 2008 al 2011, lo que eran restricciones generalizadas, lo que nosotros llamábamos crisis, etcétera, ya pasa a una etapa en la que, para el que lo está mirando de afuera del sector, pasa a ser la normalidad del sector. Ya el sector empieza a funcionar en una etapa o en un estadio distinto al que funcionaba en las décadas anteriores. Las restricciones pasan a ser normales, los funcionarios levantan el teléfono y le piden a los industriales que corten el suministro porque la demanda de pico de la energía eléctrica, ¿no? Etcétera, etcétera. Y empiezan a aparecer una serie de planes que no tuvieron el éxito que
esperaban los que lo diseñaron, que son los famosos planes Plus. Vienen un poquito antes: energía plus, gas plus, refino plus, petróleo plus, etcétera, etcétera. Y comienza una etapa de incorporación por mecanismos casi coercitivos de expansión de, digamos, capacidad en el sector eléctrico, con los ciclos combinados General Belgrano y General San Martín, en las cuales se le dice a los generadores que por la deuda van a tener que ponerla ahí, porque, en fin, todo el famoso Foninvemen que veremos más adelante, y aparecen los planes de energía total, en el cual a la industria le cambian gas por fuel o por gasoil, etc. Y comienza a aparecer los motores del plan energía distribuida, energía delivery, etc., a través de una serie de resoluciones que van mostrando un camino bastante claro en lo que en materia de política este gobierno lleva adelante, y que insiste que es la adecuada y que no la va a cambiar, que la seguiría llevando adelante, digamos, indefinidamente. Con esta política, la factura de combustible y la exportación y los subsidios, vamos a ver, empiezan a crecer casi exponencialmente. ¿Hasta dónde? Hasta un punto en el que el sistema no permita que siga creciendo exponencialmente y, según algunas proyecciones nuestras, llega a un punto en el cual ya el crecimiento es más moderado, porque ya afecta el crecimiento económico y afecta a la economía del sector, pero no deja, digamos, el sistema de subsidios no cambia, ¿no? Y, digamos, del 2012 a la actualidad, bueno, tenemos varias novedades, producto de las crecientes importaciones de combustibles líquidos y de gas natural. El gobierno se da cuenta que tiene que renacionalizar YPF, porque dice que digamos, quiere recuperar el autoabastecimiento y la soberanía hidrocarburífera, etcétera, etcétera. Las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica están en una situación en la que sorpresivamente sobrevivían los años anteriores, pero ahora llega una situación en que con sus ingresos operativos no les alcanza para cubrir todos los gastos corrientes. Comprar energía, pagar sueldos y un poco más, no alcanza con los ingresos que reciben por las tarifas fijadas, y entonces entran en una etapa que no ha cambiado, pese a promesas, etcétera, en la cual digamos, llegan a un punto en el cual se les suspende la cotización de las acciones en la bolsa porque presentan patrimonios negativos y resultados obviamente con utilidades fuertemente negativas, y se genera un mecanismo que vamos a ver más adelante, digamos, con una fuerte afectación a su funcionamiento, en lo que es inversión nueva. Prácticamente el Estado el que encara esa nueva inversión, y bueno, eso es el contexto rápido y digamos, y sintético, para poner un contexto de evolución en el cual nos permita ir viendo digamos, la trayectoria del sector. En lo que es al crecimiento del sector en potencia máxima demandada, lo que está en barras es la potencia máxima anual informada por CAMESA. Lo que está en una línea naranja es la variación de esa potencia. La caída de la variación del crecimiento de la demanda máxima coincide con épocas de estrés económico. Esta caída tan fuerte es la crisis económica del 2012. Aquí tenemos la crisis del sistema financiero internacional, y aquí estamos viendo nuevamente una situación en la cual el crecimiento de la demanda máxima de potencia del sector eléctrico está bastante por debajo de su promedio histórico, y digamos, no hay, por lo menos hasta el quinto o sexto mes de este año, no hay alguna digamos, indicación de que no se pueda recuperar, aunque ahora hace poco se volvió digamos, a superar
el registro de demanda máxima registrada en estos días de frío de julio, etc. La demanda máxima de potencia del sistema ha crecido a una tasa del 4,2% en los últimos 2 años, en los últimos días se alcanzó 22.500 megavatios. Si uno mira un poco, digamos, con línea gruesa cómo ha evolucionado esta demanda, va sacando como conclusión que todos los años el sector tiene que incorporar entre 800 y 1000 megavatios de potencia nueva para poder seguirla. Aproximadamente, en la medida que haya una situación económica de crecimiento constante, sin la variabilidad que tiene nuestro país, podríamos hablar de 1200, etc. Es decir, todos los años, para tener una regla simple de análisis, todos los años la Argentina tiene que incorporar 1000 megavatios de potencia para poder seguir el crecimiento de la demanda máxima. Estos 1000 megavatios, 1200, en fin, hay que, en cierta medida, adicionarlos a la pérdida de reserva que durante un cierto periodo de tiempo o a la absorción de capacidad que el sistema ha tenido por falta de inversiones, que ahora vamos a ver un poco de qué estamos hablando. Esta proyección de demanda que hemos hecho para después poder asociarla a los requerimientos de ingresos y a la evolución de los subsidios, que de acuerdo a las indicaciones de política de este gobierno no van a cambiar, se van a mantener los subsidios, al menos hasta el 2015, en la forma que están hoy. Tiene una primera parte que es la evolución histórica desde el año 2005, no quise ir mucho más atrás tampoco para no complicarla. En el año 2013 hay una estimación que está basada en el comportamiento de los primeros 5 meses, que la demanda se ha planchado un poco, probablemente se recupere en los próximos. Hay una proyección 2014-2016 que va mostrando, digamos, un comportamiento en el cual la demanda residencial, justamente por cuestión de precio hacia el sector residencial, es muy dinámica. El crecimiento de la demanda residencial en el periodo 2005-2012 ha sido aproximadamente el 5% anual, y esta tendencia probablemente seguiría en los próximos años. También son dinámicas las demandas de las industrias pequeñas y medianas o las actividades, como lo discrimina Camesa, con potencias menores a 10 kilos y los intermedios con potencias entre 300 y 10 kilos, que han tenido algunas demandas digamos, dinámicas del orden del 4%, pero la industria en este periodo muestra una demanda bastante planchada, los mayores de 300 kilos, que es esta línea de acá, con un crecimiento un poco inferior al 1%. Es decir, la demanda de la gran industria de energía eléctrica no muestra la dinámica de los otros sectores, y entonces eso hace, probablemente porque vamos a ver que la industria no está afectada totalmente por los subsidios que sí los otros sectores reciben, y entonces digamos, esto hace que en lo que es consumo de energía eléctrica tenga una dinámica menos importante, y un crecimiento total de la demanda de energía eléctrica para los próximos 4 años estimada en el orden del 3,3% más o menos. O sea, la gran industria, esos son los grandes consumidores, mayores de 300 kilovatios. Menos del 1%. Menos del 1%. Es un estancamiento. Es un estancamiento importante, y si vemos los números de este año, vamos viendo que ese comportamiento se sigue manteniendo, ¿no es cierto? Es decir, que el factor dinámico que mueve el consumo de energía eléctrica, de todas formas es una masa importante de energía la que consume el sector industrial, ¿no es cierto? Pero de todas formas el dinámico, el comportamiento dinámico está reflejado por la demanda de potencias menores de 300 kilovatios y los residenciales fundamentalmente, ¿no? Le paso una pregunta. ¿Esa demanda residencial está abierta por tamaño de los consumidores? Está, no,
No está abierta por tamaño. Para abrirla por tamaño de los consumidores habría que ir ya a un estudio más detallado de demanda, distribuidora por distribuidora, las realidades regionales son distintas, Ciudad de Buenos Aires, provincia, etcétera, etcétera. Es un trabajo que hay que hacer, ¿no es cierto? Un estudio de demanda integral, porque también ha habido en todos estos años unos cambios tecnológicos del lado de la demanda que obligan al operador del sistema a extremar sus medidas de control, reacción, etcétera. Fundamentalmente estoy hablando de la variabilidad que produce los aires acondicionados, que de acuerdo a análisis de Camesa producen en el lapso de una semana variaciones en función de días más cálidos, más frescos, estos son datos del 2011, variabilidades que rondan los 6.000 megavatios, con lo cual hay que tener disponible en el sistema esa potencia en un lapso muy corto de tiempo para poder responder a esa variación de la demanda. Hay variaciones, esto sucede en menor medida también en invierno, hay algunas cosas que son un poco más anecdóticas en los análisis que a veces nos hace llegar la gente de Camesa, que tiene que ver pero también tiene que ver con el mayor equipamiento tecnológico en los hogares. Esto tiene que ver con los partidos de fútbol de los mundiales. Hay algunos estudios que muestran unas curvas en B, digamos, con potencias que en el lapso de 15 minutos varían del orden de 1000 megavatios entre un tiempo y otro, etc. Y esto obliga a tecnificar y a incrementar tecnología en el manejo tanto del despacho como de las redes, como la reacción de las máquinas ante la variabilidad de la demanda. Digamos, una tarea bastante complicada la que tiene enfrente el operador, pero que tiene que tener en cuenta estos cambios tecnológicos. Y por otro lado, también una mayor variabilidad en lo que hace a la parte aleatoria de la demanda, que es el clima. Se observa en este siglo tendencias a tener años calurosos, es decir, con mayor cantidad de días con temperaturas medias superiores a los 26 grados, invierno más templado, salvo el del 2007 que hablábamos, que fue el tercero más frío del registro, pero hay gran variabilidad, lo que afecta también al comportamiento en el uso de climatización y otros aparatos. Acá tienen en este gráfico también que genera Camesa, estas barras que están más oscuras son los días de este siglo, los años, perdón, de este siglo, y con temperaturas por encima de los 26 grados centígrados, prácticamente salvo 3 años, el resto de los años ha tenido días bastante calurosos. Y bueno, en lo que hace a días con temperaturas medias inferiores a 10 grados centígrados, bueno, tenemos el 2007, que es un año bastante interesante para estudiar el comportamiento del sistema eléctrico por lo que allí se ha producido, ¿no? En lo que es la evolución de la capacidad instalada en el MEM, que era un poco lo que comentaba anteriormente, a fines de 2012, la potencia de chapa total instalada andaba en el orden de los 32.000 megavatios, quizá ahora tenga algunos megavatios más, etc., con una evolución muy interesante. Hay un incremento del 38% de la capacidad instalada entre 2001 y 2012, muy inferior al incremento de la demanda de capacidad máxima. Ahora vamos a ver por qué. Con una fuerte preferencia por irnos hacia los equipamientos térmicos. La capacidad termoeléctrica ya está por arriba del 60%, y los motores diésel, que comenzaron a instalarse a partir del año 2008 como respuesta un poco a este cimbronazo del 2007, y que, digamos, han recibido toda una metodología adecuada para la contratación de este tipo de equipo, etc., llegó en el 2012 a superar la potencia nuclear, a pesar de que, digamos, el discurso dice que nosotros reactivamos la actividad nuclear y que vamos a contratar 4 más hasta el año no sé cuánto. Bueno,
pero la realidad de los números muestra que hoy por hoy, y creo que ya a esta altura este número de 1000 megas ha sido superado, ¿no? Debe estar por los 1200 o un poco más, y todavía estamos esperando algo muy importante para el sistema, que es la incorporación de Atucha 2, y después esto voy a decir por qué es muy importante a mi criterio. Y por otro lado, lo que les decía antes de absorción de capacidad disponible generada anteriormente, entre los años 2001 y 2007 se incorporaron 2000 megavatios solamente en el sistema, con casi diría la mitad por crecimiento de la cota de Yacyretá y no mucho más. Y recuerden ustedes lo que habíamos dicho antes, que como regla mnemotécnica necesitamos 1000 megas todos los años, es decir que en ese periodo nos comimos 5000 megas que todavía hoy no hemos repuesto. Y el hecho de que hoy no lo hemos repuesto todavía lo demuestra la situación del sistema en estos días que han pasado, donde aparentemente en algún día quedó una reserva de solo 160 megas, por lo que vi en alguna publicación, etc. Pero estamos en el equilibrio, estamos en el equilibrio en un sistema que, por definición, el sistema eléctrico necesita, para funcionar bien, importantes capacidades de reserva, para poder hacer frente a la variabilidad de la demanda, la variabilidad del clima, la variabilidad de la hidrología, etc. Esta capacidad que nos comimos en ese periodo no la estamos recuperando. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podés volver? Sí. Pero vos contás esos 7 años que llegan hasta el 2007, y lo que nos comimos del 2008 al 2012. Bueno, del 2008 al 2012, si te fijas, hay una incorporación de casi 5000 megas. Ahí, lo que pasa es que ahí, digamos, no nos fuimos abajo del agua, mantuvimos la cabeza por arriba de la línea de flotación, y el sistema, con la ayuda de la operación de los muchachos de Camesa, más incorporaciones de tecnología, etcétera, fue llevándola. De todas formas, en muchos lugares del país, que no son ni la capital ni la área metropolitana, los problemas de abastecimiento son manifiestos, sobre todo en los periodos críticos de verano, en el NEA, en el NOA, y en otras partes del país, que no trascienden generalmente a la opinión pública. Decía que la capacidad instalada, aquí lo que se ha privilegiado fundamentalmente es la introducción de capacidad térmica, fundamentalmente térmica, muy poco hidro, nuclear lo estamos esperando. Aparece algo de renovables, hay una, pero todavía, digamos, casi sería piloto, ¿no? Muy incipiente, aunque hay proyectos, en fin, ahora vamos a ver cuáles son las dificultades. Lo que le decía antes es, digamos, nosotros hace mucho tiempo con el ingeniero La Peña calculábamos lo que llamábamos nosotros potencia firme, que tiene una pequeña diferencia con lo que aparece en la documentación que publica Camesa, que ahora les voy a explicar cuál es esa pequeña diferencia, pero que en realidad nos permite sacar una conclusión importante y distinta. Acá, digamos, en este gráfico, lo que digamos, planteamos en azul es el cálculo de la potencia firme del sistema año a año entre el 2006 y el 2012, y en colorado, qué sé yo, la demanda máxima de potencia. Prácticamente en todos los años se observa entre este cálculo de potencia firme, no es la realidad, pero es un cálculo que todo planificador hace, y en nuestro caso es optimista, un cierto déficit que va cerrando también, si uno va siguiendo las series estadísticas, con los requerimientos de importación de energía y de potencia a Brasil, ¿no? Del orden de 1000 megavatios, 1500 megavatios de potencia, que se ha ido cerrando fundamentalmente hacia el año 2012, donde hay una mayor incorporación de equipamiento térmico, etc. Se observa un permanente déficit
que tiene que ver con el déficit de inversión en los primeros años de este siglo, y también con alguna traba a la inversión que se vive actualmente, porque el único que lleva adelante obras de expansión, o casi el único, el 90%, ahora lo vamos a ver ustedes, el Estado, que no puede por sí solo llevar adelante esta gesta, por decirlo de alguna forma. Y en cierta medida, durante este periodo, digamos, ¿a qué se ha recurrido? Se ha recurrido al manejo del parque, digamos, en forma inteligente, y a importaciones de Brasil y a restricciones a la demanda industrial, sobre todo, convocatoria a máquinas paradas en industrias para que salgan del sistema en los picos, etc. Fíjense que la profundidad en el año 2007 es la mayor, que fue el año de más tensión en el sistema, ¿no? Este es un gráfico que me pareció interesante porque no lo hicimos nosotros. Este gráfico lo hizo uno de los alumnos de nuestra diplomatura en Ecopyme, que hizo un trabajo, digamos, sobre la expansión, pero me parece importante porque fíjense que, bueno, acá él calcula la reserva de potencia del sistema entre el 92 y el 2012, con un máximo en el año 2002, que es el año de la crisis. Obviamente se nos cae casi un 7% la demanda, pero fíjense que a partir de ese momento se ve que la inversión está faltando, y llega a su mínimo en el año 2007, y hay algún repunte hacia el fin del periodo, lo cual de alguna forma va demostrando esto. ¿Cómo es este cálculo de potencia firme que nosotros hacemos para poder evaluar qué es lo que está pasando? A la capacidad de chapa instalada, que se informa, le asignamos un factor de disponibilidad o indisponibilidad, ya sea para las máquinas de vapor, 30%, digamos, de indisponibilidad, para las turbinas de gas, diésel y para los ciclos combinados un 18%, lo que nos da una potencia firme térmica esperable, es una esperanza matemática. En el caso de la hidrología media, o sea, el 50% de hidrología, que es, en este caso no es conservador, porque, digamos, en planificación normalmente tendríamos que pensar tener una capacidad hidráulica igual, o por lo menos calcular la potencia firme hidráulica como el año pobre, más apretado de la serie, pero acá hay una potencia media, la nuclear con un 90% de capacidad, y con esos valores vamos calculando la potencia media. Obviamente que en la realidad puede suceder que la disponibilidad de agua sea un poco mayor, un poco menor, y eso va generando las tensiones, pero en términos, digamos, de pensar el sistema y decir cuánta potencia estamos necesitando para poder superar las etapas críticas del sector eléctrico, que son las que definen su funcionamiento, necesitamos, en cierta medida, tener una idea de qué es lo que tenemos instalado y qué es lo que nos puede dar lo que tenemos instalado. El mecanismo de desarrollo del sector eléctrico en estos últimos años, inclinado hacia equipamiento térmico, fundamentalmente centrales de ciclo combinado de última generación diseñadas para consumir gas natural, ha tenido para nosotros algunos inconvenientes. El primer inconveniente es que ahora tenemos indisponibilidad. Tenemos dos tipos de indisponibilidad. Tenemos una indisponibilidad porque la máquina está indisponible por su propia diseño mecánico, etcétera, puede ser programado o intempestivo, y tenemos una indisponibilidad por falta de combustible. Es decir, hay máquinas en el sistema que en determinados momentos del año, fundamentalmente en invierno, por una demanda de gas importante, no pueden ser despachadas porque ese gas es redireccionado hacia consumos prioritarios y tampoco tienen la posibilidad de ser, digamos, alimentadas con gasoil por cuestiones de diseño, por cuestiones de logística, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los ciclos combinados, Camesa nos dice que la disponibilidad de las máquinas con gasoil es mucho menor a la disponibilidad con gas por razones técnicas, de diseño operativas,
Y la generación media con gasoil tiene una caída del orden de los 1000 megavatios, que es aproximadamente el 20% del parque de ciclos combinados. Es decir, esto nos pasa cuando, o pasa en realidad, porque estamos expandiendo un sistema con equipos térmicos en una situación en la que la disponibilidad de combustible es cada vez más estresante, ¿no es cierto? Y sobre todo de gas. Entonces, ese gas que no tenemos, en muchos casos importamos, no es suficiente en determinado periodo del año, y esos periodos del año, o esas ventanas, como las llaman, son cada vez más largas. En algunos casos, ciclos combinados nuevos pueden estar trabajando entre 30 y 45 días con gasoil y no con gas natural. Con lo cual la calidad del parque térmico se va deteriorando por una situación, digamos, de la realidad de nuestro sistema. También nos dicen que una hora operando con gasoil de estos ciclos combinados equivale a 1 hora y media o 1,8 horas operando con gas, lo que acorta tiempos entre revisiones, mayores costos de operación y mantenimiento. En fin, el parque va en cierta medida adquiriendo calidades de funcionamiento inferiores, que también hay que tenerlas en cuenta para fines de planificación. Bueno, las TG de ciclo combinado de gran potencia que se instalaron en la década de los 90, era con TG tipo Jumbo, o sea, de 200 y pico de megavatios, etc. Fueron diseñadas para operar con gas natural originalmente, y por lo tanto el uso de gasoil por largos periodos de tiempo en sistemas de combustión que no estaban previstos para este servicio provoca daño en equipos a estos sistemas, principalmente quemadores, cámaras de combustión, piezas de transición. Esto es, esto es informado por la propia Gamesa, el que está informando cuáles son sus dificultades en la operación de estos equipos. ¿Qué es lo que ha entrado en el año pasado de potencia en el sistema? Bueno, un poco lo que comentaba antes, prácticamente potencia térmica, salvo alguna repotenciación en algunas hidráulicas en el canal principal del Río Negro, esta central Julián Romero, Chipoletti, Césped, etc. Barragán, Brigadier López, Pilar, etc. Consumidoras de gas natural y de gasoil fundamentalmente. En un 73% esta nueva potencia ha sido incorporada por Enarsa, y un 11% de todo lo incorporado entra en el plan de energía distribuida. Es decir, el sistema se va expandiendo en base a equipamiento térmico, en base a equipamiento, digamos, de corto plazo, como los grupos diésel, a pesar que, y ahora vamos a ver por qué no, a mi criterio, se habla de la diversificación de la matriz energética, de los renovables, etcétera, etcétera. La generación prevista a ingresar en el 2011-2012, de acuerdo a la información siempre del operador del mercado, era del orden de 2.400 megas, en realidad entraron 1.300 en el 2012, pero el déficit de este cálculo está en Atucha 2. Atucha 2 con sus 740 y pico megavatios, que no ha entrado en el 2012, que estamos esperando que entre en el 2013, que es muy importante para el sistema. Uno dice, bueno, es muy importante que entre, ¿por qué? Porque sustituye el combustible líquido y nos afloja la factura de importaciones. Pero uno tiene mucho miedo de decir que es muy importante que entre Atucha 2, porque si no está en condiciones de entrar una central nuclear. ¿No habría también un déficit nuclear porque Embalse, al estar al fin de la vida útil, está despachada a, digamos, a menor potencia de la original? Mira, no surge de la información que haya... O sea, veo que la ponen siempre como nominal, como que la potencia es siempre la misma, pero la realidad es que la están despachando a menor capacidad. No, bueno, puede
Puede ser. En realidad de la información y de los partes diarios operativas de Gamesa no surge que esté siendo despachada, surge cuando, digamos, aparece cuando sale por mantenimiento, por trabajos que se están haciendo en el tema de, aunque no ha empezado la prolongación de vida útil, pero no surge, por lo menos yo no lo he visto, me voy a fijar con más detalle, a ver si la despachan con menos potencia que la nominal. Me parece que sería un funcionamiento subóptimo del sistema y en ese sentido hay una estrategia muy clara en el caso de Gamesa, que es tratar de optimizar el funcionamiento de los embalses, maximizar la producción nuclear, tratar en toda medida de sustituir combustibles líquidos para aflojar la factura de combustible. De todas formas, digamos, la realidad es que no ha entrado Atucha 2, el ingreso es muy importante para el sistema porque me va a sustituir cantidades importantes de gas y de gasoil. La incógnita es, no lo quiero decir muy seguido porque si no puede entrar y la hacemos entrar en condiciones que no están totalmente verdad, que creo que no va a suceder, bueno, sería un riesgo muy importante. Hay previsiones de ingreso de potencia y fíjense para el año 2012, entre el 2012 y el 2014, esto no ha entrado todavía, así que sería 2013-2014, tenemos algún retraso del orden de 2.500 megavatios aproximadamente, todo 99% térmico. Los nuevos ciclos Belgrano y San Martín, Guillermo Brown, Petrobras, Genero, acá está prácticamente, hay algún eólico ahí. O sea que hasta el 2014 seguimos incorporando térmico, que ya está en construcción, ya está decidido, ya está en marcha, con la presión que esto va a producir sobre el abastecimiento de combustible líquido y gas natural. Gerardo, comentario, quizás me está fallando la memoria, pero creo que 2013 prácticamente la incorporación que está prevista como significativa es Atucha 2. Después el resto es prácticamente nada. Porque esto es viejo. No, pues yo te estoy diciendo la realidad. Es decir, Sí, creo, sí. por ahí me equivoco. Pero fíjate que si Atucha 2 no llega a ingresar en este año, 2013, y hay que sacar embalse porque ya no da más, en realidad vas a tener negativo, no cero, sino que Bueno, vas a ser menos en fin, 700 megas. vamos a darle una ficha, vamos a decir que va a entrar Atucha 2 y vas a ir en Sí, no, base. yo las fichas se las doy. El tema está con qué me alimento para que siga funcionando, ¿no es cierto?, el sector en condiciones más o menos estables. Bueno, dijimos que está en un equilibrio medio inestable, ¿no es cierto? Y las decisiones de incorporación son decisiones de incorporación de equipos térmicos rápidos de instalar, etc. Esto, digamos, marca la política de expansión del sector eléctrico de este gobierno. Una política a los empujones, a los apurones en el corto plazo, tapando agujeros, tapando la mayor cantidad de agujeros posibles y utilizando todo el dinero que pueda capturar para tratar de que el servicio no se interrumpa. Y poniendo bajo tensión a todos los operadores de las empresas eléctricas para que de ninguna forma el servicio se interrumpa, por lo menos en los lugares estratégicos del país y en las épocas críticas. Esta es la política, no es una política de, como decimos nosotros y como vamos a plantear después, planificar el sector energético, generar un nuevo modelo, electricidad, más nuclear, más esto, más lo otro. Sin embargo, se habla de muchas cosas. Los mecanismos, ahora voy a ir a lo que se habla, pero fíjate que los mecanismos son todos mecanismos de bajo nivel, resoluciones de Secretaría de Energía, FONINVEMEN, que ya hablamos, Generación Plus, la generación distribuida de NARSA, en fin, todo, resoluciones, fundamentalmente esta 220, que es la de contrato de abastecimiento, en lo cual hay una figura que a mí me parece que es errónea, que está planteada y seguida adelante por este gobierno en todas sus decisiones de expansión, que es la de un comprador único que es Gamesa. Y que eso, en definitiva, traba tremendamente las capacidades de financiamiento de cualquier inversor privado que quiera ir a buscar un financiamiento con un contrato de venta a Gamesa.
tengo los balances ahí de Camesa y si hay algún financiero se lo podemos, como para que me diga si un banco, digamos, a una empresa que en realidad no genera beneficios, no tiene activos y al contrario recibe aportes del Tesoro, es pasible o es sujeto de crédito. No, el crédito es al Estado Nacional, donde ahí aplica la discrecionalidad de a quién o a quién no garantizarle o no garantizarle mecanismos de financiamiento que en definitiva no le garantiza a nadie. Sirven estos contratos para los grupos térmicos y para los grupos que va incorporando en ARSA, etcétera, donde todo el riesgo es asumido por el Estado Nacional, todo el riesgo de la inversión. Y acá voy entonces... La 762... Bueno, por eso ahí voy un poco atrás, tanto la 762 como la 712. La 712 es la provisión de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con el mismo esquema de la 220. Ahora les voy a decir cuál es el esquema. Y la 762 es la incorporación de oferta hidráulica, también con el mismo esquema de la 220. ¿Por qué no funciona, a mi criterio, la incorporación de capacidad que no sea de origen térmico? La instalación de nueva generación nuclear, renovable, hidráulica, con el objeto de modificar la tendencia de aumento de consumo de combustibles fósiles, está sujeta a las siguientes condiciones. Mecanismo base de recuperación de costos a través de contrato entre Camesa y los generadores. Esa es una falla que a mí me parece importante, porque creo que Camesa no es sujeto de crédito en la banca comercial y tampoco en la multilateral. Vendedor, nueva generación, en la cual puede o no participar el Estado Nacional, ENARSA o empresas privadas. Acá se le da a ENARSA la posibilidad de asociarse a un inversor privado para hacer una nueva central. ¿Quién compra? El mercado, representado por Camesa, para abastecer demanda a precio estacional. En realidad, digamos, no es tan así porque los precios de los contratos no son precios estacionales, sino que se han fijado precios diferenciales en función de distintas tecnologías, etc. Camesa sigue instrucciones regulatorias, precio del contrato relacionado con costo de potencia y energía, prioridad de pago equivalente a costo de combustible y duración, o sea, tienen prioridad de pago, el combustible tiene prioridad de pago en función de lo que va recibiendo Camesa y estos tendrían también una prioridad de pago y una duración del contrato de 10 a 15 años. Es una especie de Power Purchase Agreement, ¿no es cierto?, de 10-15 años, que puede funcionar para una renovable, no tanto para una hidráulica, y en fin, es un esquema que no ha funcionado hasta ahora en la realidad. Quizás hay muy pocos ejemplos que quizás podrían demostrarse que alguno se arriesgó y entró en este esquema, pero que masivamente no atrae inversiones y mucho menos las inversiones necesarias que requiere el sistema, ¿no? ¿El hidroeléctrico lo va a explicar? Es el mismo esquema. Pero por ejemplo, en esta licitación que hay ahora de las dos del río Santa Cruz, no aparece Camesa. No, entra en la última resolución que vos comentaste, que es el Programa Nacional de Obras. Dentro de ese programa pero sí entra Camesa. Aquí le va a vender energía si no. Pero entonces el que tiene que adjudicar la obra es Camesa, porque es el que va a comprar. No. Camesa sigue instrucciones regulatorias, representa al Estado Nacional y es el que compra en nombre del mercado. Es un esquema raro. Porque en Brasil cuando se licita, ya el que compra ya fija el precio de compra. Y por eso se adjudica la licitación. En Brasil compra la distribuidora del Estado Río, la Light, compra la distribuidora de San Pablo y le compra, ahí hay un proceso en el cual la ANEL hace lo que llaman ellos el leilao, la licitación, fijan la masa de energía y potencia, la ponen a disposición de los distribuidores, en fin, es otro esquema. Ese esquema funciona, porque el distribuidor sí es sujeto de crédito. Tiene los fierros abajo y bueno, si no paga, y bueno, yo tengo fierro y mercado, el banquero no tiene problemas ahí. Podría tener algunos, pero digo, mucho más sujeto de crédito que alguien que representa la demanda,
virtual y que en definitiva requiere la garantía soberana del Estado Nacional para poder acceder a esos créditos, ¿no? Se dice que se da y después no se da. Bueno, pues son los riesgos, por eso, son riesgos de lo que se dice, y la credibilidad. Acá me acuerdo que hace muchos años atrás estaba el ingeniero Orsi, que hablaba de credibilidad y decía, el que tiene credibilidad tiene crédito, porque es más o menos esa es la palabra. Te creo y te doy, tenés crédito porque sos creíble. Que no tiene credibilidad, cada vez el acceso al crédito se le hace más dificultoso, etc. Y si los mecanismos, para colmo, son mecanismos un poco tirados de los pelos, entonces se hace todavía más difícil llevar adelante. Queda claro una cosa, que en esta licitación de las dos centrales de Río Santa Cruz, no aparece el precio de venta de la electricidad. Esa es la pregunta, o sea, ¿cuál es el valor estimado que se está hablando? Porque, qué sé yo, Caracoles, por ejemplo, son $120 el megavatio hora. ¿Pero eso qué es? ¿120 que van a vender ese precio? Eso es lo que le vende a lo que compra Camesa. Camesa ahí compra el Caracol y compra a ese precio. Claro, cuando genera. El esquema normalmente mucho, en las hidroeléctricas, no sé muy bien, pero no debe ser muy distinto, pero bueno, estas son cosas que hay que investigar un poco más profundamente. El esquema es que para la hidroelectricidad, para algunas fuentes renovables, Camesa compraría $120 el megavatio hora la energía producida por esas centrales y la distribuiría en el mercado. Brasil, ¿sabes a cuánto se compra eso? Sí, $42. Está bien, pero estamos hablando de vuelta de temas de credibilidad, de tasas, de financiamiento, estamos hablando, y además de sistemas que están licitando potencia nueva para años futuros, en mercados crecientes, en fin, es otra. Uruguay también compra energía eólica a precios mucho más bajos a los que accedemos nosotros. Pero bueno, esta es la situación de la realidad de la Argentina de hoy, con instrumentos de baja calidad para que un inversor privado tenga el incentivo de venir a decir yo vengo a poner plata en este país. Yo creo que en la oferta el privado propone un precio de venta. ¿De venta de qué? De la electricidad. ¿Pero el privado va a operar la central? Claro, es por 25 años de concesión. Y ese es el precio al que va a vender la electricidad. Exacto. Yo no vi ninguna oferta, por eso está todo en una nebulosa. ¿Y a qué se la va a vender ese precio? A Camesa, Camesa. al mercado. Entonces aparece Camesa. Claro, Sí, claro. bueno, sí. Ahí figura el comprador es Camesa. Bueno, pero ahí otra vez estamos viendo que los oferentes no acceden a la porción de financiamiento que habían prometido, en fin. Pero perdóname, Gerardito, te quiero hacer un pequeño detalle. O sea, ¿quién paga todo eso? Nosotros todos no. Hay una parte de la demanda que paga prácticamente los valores reales, porque lo que es el famoso precio real del mercado eléctrico mayorista aparecen los contratos Camesa. Esos contratos Camesa y la energía que compra Camesa de importación. Eso genera un sobrecosto que hay una parte de la demanda hoy lo está pagando. O sea, si Camesa contrata o compra a $120, o digo cualquier cosa, supongamos que fuera ese el precio, eso va a ser pagado por una parte de la demanda. La otra parte Bueno, será lo que hizo cubierta por Alberto es que subsidios. se le bancan toda la demanda industrial. No, todos no, una parte. Una parte importante. Uno sí, otro no. Una parte de la demanda industrial, la otra parte de los contribuyentes por transferencia del Tesoro. Digamos, ese es el mecanismo de este gobierno, que va a seguir adelante mientras sean gobierno, y si son reelegidos, seguirán con esta política en la cual están convencidos. ¿Está bien? No hay que tener expectativas que, cambien estas políticas, porque están basadas en una concepción de las cosas distinta. Los precios tienen que estar subsidiados para alimentar el consumo, en fin, y eso es un convencimiento íntimo que aunque digan otra cosa no va a cambiar,
podrán ajustar algunas clavijas, como vamos a ver, etcétera, pero no va a cambiar. Hay alguna incorporación de fuentes de energía renovables, es cierto. A pesar de lo que estamos hablando, hay proyectos que se están incorporando, tanto eólicos como algunos hidros pequeños, biomasa, etcétera. La cantidad de energía generada a partir de estas fuentes ha crecido entre el 2012 y el 2011, un 0,5%, llega al 1,4% de la energía del sistema. El compromiso es llegar en el 2016 al 8%, compromiso que es muy difícil que se alcance, probablemente, digamos, si se generan incentivos para este tipo de generación, ese 8% se llegue más adelante. Hay proyectos, pero sobre todo en el campo eólico hay bastante. Ahora vamos a ver, digamos, una potencia muy interesante, alrededor de 5.200 megavatios en proyectos en energía eólica, que tiene que superar todas estas trabas para poder empezar a decir que podemos ver un futuro con inversiones en este tipo de tecnología masiva. Pero el recurso está, y está en cierta medida, hay una cantidad de proyectos que digamos, respaldan esta visión. 1.175 megas en Patagonia Sur, 900 megas en Patagonia Norte, 2.100 megas en Comahue, en fin, hay toda esta potencia, obviamente vendida a $120 el megavatio hora, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Y que digamos, los financistas acuerden ese tipo de mecanismos, que todavía no lo han hecho para poder desarrollar esto. Perdón, no tiene la entrada de la térmica de Río Turbio, ¿la tiene? Porque esto es eólico nada más. Pero digo, en el programa anterior, en el listado de potencia que iba a entrar. No lo vi. Primer semestre de Esto 2012-2014. No, Río Turbio está... Sí. El problema, yo diría que más que la central de Río Turbio son los frentes que tienen que poner en la mina para sacar... No, pero no importa carbón, ¿cuál es el problema? Sí. Bueno, pues eso lo tenés que tocar. Tenés Perdón. que adaptar el puerto, Alito, porque el puerto no puede exportar. Damos vuelta por Tallo. Bueno, pero Alito, esto está hasta el 2014, quizás en 2015, No, pero Río Turbio ya 2016. se termina la central. Sí. Está al final. Y pero hay que conectarla. Hay que conectarla. Y 2 millones de toneladas y producimos 200.000. Espera, ¿vos querías decir algo? Sí, te quería hacer una pregunta. Yo leí un artículo en La Nación, Clarín, no recuerdo, que en el 2002, 2003, Argentina estaba produciendo 6 megavatios y Alemania más o menos lo mismo. Y después, En potencia eólica. en eólica, y después, bueno, nosotros sostuvimos el 6 y Alemania se fue a 32.000. Y nada, quería saber qué habían hecho para... Son alemanes. para No, bueno, Alemania es una gran potencia, ¿no es cierto? Tiene recursos, etcétera, pero además planteó una política energética y mucha guita, y puso mucha guita, pero planteó una política energética de incorporación de energías renovables en su sistema eléctrico y de sustitución y cierre de todas sus centrales nucleares. Que ahora está pagando, porque en realidad a esos 32.000 megavatios en el sistema le sirve, pero esas centrales nucleares que cerró las tiene que reemplazar por carbón. Y ahora está volviendo a consumir carbón Alemania. Pero bueno, evidentemente es otro país, y una decisión política de avanzar en ese sentido, ¿no? La oferta entonces, que digamos, ¿cómo la podríamos proyectar? Bueno, ingreso de Atucha el año que viene, 2014, retiro de embalse para prolongación de vida útil y incorporación térmica decidida y ya en construcción, me dan, digamos, una incorporación de potencia. Acuérdense que este periodo es bastante corto de tiempo, en el cual al año 2016
tendría el sistema, pasaría de un 60% de capacidad térmica a casi un 65%, es decir, pasaríamos, digamos, con una fuerte incorporación de ciclos combinados, etc. La hidráulica no tiene prevista incorporaciones. La nuclear queda neutra porque, bueno, pongo 745 de Atucha 2 y saco 600 de embalse, hay 100 megavatios que me va creciendo. Quizá, no sé cómo estará, si hubiera algún nuclear acá, me tiraría algo por la cabeza. Yo diría, si conseguimos postergar un poco más embalse, entonces Atucha más embalse, durante un tiempo me permitiría sustituir más combustible. Pero bueno, no puedo estar en el... Esto es trágico. O sea, vos haces una matriz basada en gas y petróleo cuando se te acaba el gas y el petróleo. Ahí está. Yo no la... Bueno, se hizo una matriz basada en gas y petróleo. Estas son decisiones ya tomadas y en marcha, ¿eh? No es que, digamos, podríamos hacer un ciclo combinado en el 2020 y una nuclear en el 2024. Esto está ya, mañana. Esto está en construcción, está la gente trabajando. Hay plata del presupuesto, que está comprometida, como subsidio de capital para ENARSA, para que pueda hacer esto, digamos, y este es el perfil del sector eléctrico de la Argentina al año 2016, cumpliendo con todas estas decisiones. ¿Cuánto tan térmico en el pasado? Por los 60 quizás. O sea, sería antes de Chocón. La matriz más térmica de los últimos probablemente, 40 años. Probablemente. La pregunta es decir, bueno, no voy a hacer una pregunta, voy a avanzar un poco más porque si no terminamos, pero digo, sentado en ese lugar hoy y teniendo que abastecer a la demanda el año que viene, ¿qué pongo? El problema es que también tengo que poner otra cosa, pero mis condiciones van en el sentido contrario de todo aquello que sea capital intensivo, y entonces cada vez nos van acorralando más en la decisión de seguir poniendo térmico. Porque si hoy estuvieran poniendo térmico, pero yo veo que dentro de las decisiones tomadas, no solo ya entró Atucha 2, sino que hay otra nuclear para el 2020, y se lanzó el proceso de construcción de los blancos más Garaví, pero es todo está en la nebulosa eso. Está todo en estudios y está todo como si uno lo tuviera en el discurso para contrarrestar a los que dicen que son muy térmicos. Dicen, no somos térmicos, lanzamos el GENREN, tenemos el plan de construcción de obras hidroeléctricas, el ministro dijo que va a poner 4 nucleares de acá a los próximos 10 años. Entonces, nosotros, pero la realidad va en sentido contrario de los anuncios y de las palabras, ¿no? Yo creo que va en sentido contrario por error de diseño, de política, de expansión del sector. Un error grave de diseño. Si me permitís, en realidad, aliento, hubo un intento de incorporar hidroeléctricas, ¿no? Entonces se gestan una serie de licitaciones que hasta ahora fracasaron todas. Termina el problema cuando no resuelven el financiamiento. Entonces está preadjudicado los blancos, preadjudicado Chigüito. Ahora se habla de preadjudicar la voz del río Santa Cruz, ¿no? Ya habían estado hace 2 años. Sí, no me importa, pero esa es una decisión, ojo que yo no salgo a defender al gobierno, es una decisión que se toma en el año 2009 con ese plan de obras hidroeléctricas. Ahora, está mal resuelta el camino. Claro, porque ¿qué significa? ¿Qué significa preadjudicado? Significa que el oferente se sienta arriba del río y lo vas a sacar el día del arquero y después de 7 juicios para decirle que esto estaba mal hecho, pero el tipo te dice, pero yo gané. Entonces cuando vos tengas que ir a hacer esa central, vas a tener que ver cómo arreglar este empaste de licitaciones, adjudicaciones, preadjudicaciones, etc. Claro, si no... dice, se está tratando de resolver el financiamiento. El corpus. Claro. Bueno, el corpus está mucho más Lo que acá. pasa es que nosotros no tenemos como tuvieron los brasileños el canal de Alhambra. Bueno, tenemos... La proyección por los próximos 50 años. No
nosotros no tenemos plan desde hace mucho tiempo, en fin. Sí. ¿Cómo impacta esto en el consumo de combustible para la producción de electricidad? Bueno, lo que hemos visto, las proyecciones muestran crecimiento de consumo de fuel a 3 millones de toneladas y el gasoil que se va acercando rápidamente al consumo de fuel, lo que va a implicar importaciones cada vez mayores, fundamentalmente de gasoil, ¿no? Porque la caída continua de la producción nacional de gas natural y la decisión de equipamiento tomado obligan a esta política. Por eso digo que el ingreso de Atucha 2 me permitiría aligerar un poco, he hecho unos cálculos ahí para ver cuánto se podría ahorrar, pero bueno, en fin. En realidad estamos yendo hacia un perfil de importador permanente, neto, de gas natural, etcétera, y ese objetivo del autoabastecimiento es otra, digamos, hipótesis de muy difícil cumplimiento. Muy difícil cumplimiento. Una breve acotación. Con Feloy vas a tener un problema ambiental, porque estamos con la norma del 1.3 en lugar de 0.7 en azufre. Cameron postergó la regla del 0.7 hace 7 años. Y si vos aumentás el consumo de Feloy con ese contenido de azufre, vas a tener un problema. Vamos a tener ese problema, lo vamos a tener. Digamos, no es el alerta a que cuidado que vamos a tener. Preparémonos, porque se viene el problema ambiental, porque digamos el equipamiento está diseñado para consumir ese combustible. Y la decisión política que vos mencionaste es posterguemos el problema del azufre. Feloy con azufre. Sí. Digamos, esa es la decisión política. Bueno, crecimiento de los consumos. Acá le agrego las necesidades de expansión de la red de transporte. Ya hoy, toda el área metropolitana requiere un revamping importante. Este año se preveía, no sé cómo estará eso, la incorporación de más transformadores en Rosario Oeste, Ramallo y Ezeiza, puentear la línea Abasto Rodríguez en Ezeiza, el año que viene abrir Rodríguez en 2 estaciones, aumentar potencia de cortocircuito, es decir, el sistema en el área metropolitana está saturado, se plantea a partir del 2014 otro anillo, pero esta vez de 500, Abasto Ezeiza Rodríguez, la incorporación de Atucha obligaría a una conexión Atucha, Villalía, una subestación nueva a Las Heras, Abasto. Todo esto, digamos, es un planteo que en su momento hizo Camesa, viendo las necesidades, pero que ahora se está estudiando, llamaron un estudio para analizar, digamos, el abastecimiento al área metropolitana. La demanda crece, se incorpora potencia, sobre todo en toda la zona del litoral, Barragán, en La Plata, y toda esa potencia hay que traerla a esta zona, y toda esta zona requiere fuertes inversiones que van siendo atrasadas, lo que, digamos, en la medida que se vayan atrasando esas inversiones, se puede comprometer esquema de abastecimiento, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. En el largo plazo, la expansión de la red de transporte en alta tensión, o mediano y largo plazo, tiene 3 ejes ya bien definidos: traer la potencia y la energía desde el NEA, generada por las futuras centrales binacionales Garaví y Roncador. Digamos, estamos hablando ya de mediano y largo plazo. ¿Qué es cuándo? Garaví, Panamí. ¿Qué es cuándo? 2020. ¿Eso que es mediano? Más o menos. 2020. 2018. ¿Cuánto podés tardar? Si están haciendo el estudio de factibilidad, que lo van a terminar este año o el año que viene, y la primer piedra la van a poner en 2015, ¿cuánto pueden tardar en hacer Garaví? 5 años. Antes del 2020 no la tenés. Trabajando bien. Puede ser más. Nuestra experiencia es mala en eso. 2025 tranquilamente. Puede ser más. Empezamos en el 2003, ¿no? Pero si no traes potencia y energía de Garaví, esas mismas líneas te van a servir para traer potencia y energía de Brasil. Sí, se me la da. Sí, te la dan. Te la dan. El problema es a qué precio. Al mismo precio que nosotros se la damos a Uruguay, quizás. Por lo cual Uruguay odia comprarnos energía y potencia, porque
cada vez que vienen a negociar acá dicen que les rompen los dientes. Esto me lo dijo el presidente de UTE. Pero bueno, estuvo fino. Bien uruguayo. Un esquema, de todas formas, el esquema de crecimiento de la red de transporte se va dando y va completando, digamos, la topología de la red nuestra, pero en todo este esquema, desde el área Cuyo y Comahue, digamos, para traer las centrales hidráulicas, Los Blancos, Chigüiro, etcétera, ¿cuándo? Me preguntaba. Bueno. Y desde el sur toda la energía renovable, las eólicas, esos 3.000, 5.000. Es decir, el país tiene recursos para que con otra política se puedan desarrollar. Pero si tuviéramos esa otra política, tendríamos que desarrollar un esquema, un nuevo estudio del sistema de transmisión del sistema eléctrico argentino, ¿no? Se están dejando pasar oportunidades de utilizar Continuum para... Bueno, ahí voy rápidamente. Traer la potencia de Garaví, toda esta es información que ha generado Camesa, lo han estudiado primariamente, hay que hacer estudios más profundos, hay que generar un nuevo estudio como el que hizo el grupo de los años 80, el que creó Jorge, que diseñó la red de 500 y el grupo interempresario de transporte, ya no se va a poder regenerar, pero hay que hacer un estudio parecido que defina la nueva tensión y tecnología de transmisión del sistema eléctrico argentino con los requerimientos de potencia que ese sistema va adquiriendo. Hay algunos estudios de traer Garaví por 500 y hasta continua. En el caso de lo que venga del Cuyo, no requiere grandes cambios, una línea de 500 aquí en el centro cortando no me acuerdo cómo se llama la localidad esta en la provincia de Charlone, ¿no? En Charlone. Y bueno, después está todo el esquema de traer la interconexión del sur con continua, en fin. La Argentina necesita un nuevo estudio para definir tensión y tecnología de su red de transporte para poder aprovechar sus recursos y traerlos a los centros de consumo, ¿no? Y vamos al punto más, más álgido. Hasta ahora hablamos todo de fierros, ahora vamos a hablar de plata y de algunos cálculos que hemos hecho en relación a la continuidad de algunas políticas. Este gráfico muestra la evolución del precio medio monómico anual, que es el costo de producir un megavatio hora en todo el parque del MEM, y que lo llamamos costo de abastecimiento. Este valor es un valor real hasta el 2012, informado por Camesa. Nosotros hemos estimado su evolución muy simplemente en función de la mayor potencia térmica que se va integrando año a año. Esa mayor potencia térmica tiene un mayor costo por costo de combustible, etcétera, aún manteniendo un costo de combustible relativamente fijo, ya sea gasoil o gas natural, y muestra que este costo medio, solamente por la mayor incorporación de equipamiento térmico, necesariamente tiene que ir aumentando. Es una hipótesis, puede aumentar un poco más, puede aumentar un poco menos, pero la tendencia de este precio medio, a no ser que haya un cambio muy importante en el mercado petrolero internacional que haga que los precios se derrumben, cosa que es muy difícil, este precio va a tender a incrementarse año a año, como lo ha venido haciendo desde el año 2005, ¿no? ¿Qué pagan los usuarios? Bueno, los usuarios por ese abastecimiento que costó en el año 2012 332 pesos el megavatio hora, ¿qué es lo que están pagando? Bueno, la demanda residencial fuertemente subsidiada, que junto con los pequeños usuarios de menos de 10 kilos intermedios pagan en realidad menos de 70 pesos el megavatio hora, es decir, hay una diferencia. El 85% de la demanda paga casi 70 pesos el megavatio hora contra un megavatio hora que cuesta 330 pesos producirlo. Y esos 70 pesos no van a cambiar. Ya dijo la Presidenta que no van a cambiar
la política esta se mantiene firme hasta el 2015. Por ahí cambia, ¿no es cierto? Pero tomemos hasta ahora lo que han hecho desde antes. Esto es un poco lo que dice Alberto Calciano, que es lo que paga la demanda industrial, que va siguiendo aproximadamente el costo de abastecimiento y digamos evoluciona casi parecido como evoluciona el precio medio monómico. La diferencia entonces entre el precio de compra o lo que paga la demanda y lo que cuesta producir el megavatio hora son los subsidios, que más que subsidios, alguna vez Arieto me lo comentó, y dice, no es un subsidio económico, son transferencias del Tesoro para completar el paquete que hay que pagar para producir eso, no es en términos rigurosos económicos un subsidio, es una transferencia, y su evolución, digamos, desde el año 2012, que estuvo en el orden de los 27.000 millones de pesos, que cuando uno ve el presupuesto nacional, ve que el sector pide 27.000 millones de pesos para sostenimiento de, no me acuerdo bien el título del ítem presupuestario, va creciendo también como consecuencia de la incorporación del parque térmico y sin modificación sustancial de lo que paga la demanda, a aproximadamente unos 44.000 millones de pesos hacia el año 2016. Perdóname, ¿esos pesos de qué momento son? Estos pesos son pesos corrientes. Los corrientes de hoy. De hoy. Son de hoy. O sea, los 44.000 son de hoy. Los 44.000 son de hoy. Son pesos. Una variación de tipo de cambio van a estar corrientes, depende de la variación de Claro, acá no tocamos variación de tipo de cambio, no entramos todavía en esos fenómenos que se nos escapan y es muy difícil. Yo creo que los economistas van a ser mucho más duchos en esto como para poder hacer una evaluación más clara, pero son pesos de hoy. En realidad son del 2012 hacia atrás pesos de cada año. Son valores corrientes y del 2013 en adelante son pesos de hoy. O sea, si uno lo quisiera llevar a dólares, lo tendría que hacer a tipo de cambio oficial o algún tipo de cambio. Pero, digamos, a pesos de hoy hay casi un 40-50% de incremento de presión sobre el Tesoro para seguir subsidiando los consumos. A esto hay que sumarle lo de gas, lo de gas va por A esto hay que sumarle lo de gas va por otro lado. Excelente. Hicimos la cuenta de gas, la cuenta de gas sí la hicimos en dólares y nos da un subsidio a ese mismo año que ronda los 8.000 millones de dólares. Más o menos como es. Más o menos parecido. O sea que a precios de hoy 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares. sería, más o menos ese sería el monto del subsidio. Cuando, digamos, hoy al mediodía estábamos con Gadano y dice, nada más. Bueno, eso da, qué sé yo. Sí. Lo que pasa es que la curva de subsidios viene con un crecimiento exponencial muy fuerte, que ustedes lo pueden ver acá, pero acá ya se va amesetando. Se va amesetando porque, digamos, aunque no sea una presión de precios sobre el consumidor, hay un impacto sobre la economía que retrae a la economía, ¿no es cierto? Que ahí yo ya no me animo mucho más a aventurar esta hipótesis, pero se ve que hay una especie de amesetamiento, que no puede ser que esta curva suba exponencialmente en forma indefinida. Esto se ve claro en el gas, pero en el gas lo puedo explicar más fácil porque hay un fenómeno de infraestructura ahí. Un comentario, hay un estudio muy bueno que salió el año pasado por el subsidio de energía eléctrica, bueno, a la energía por tramo de ingreso, ¿no? El quintil superior, el 20% más rico, recibe 8 veces más subsidio que el 20% más pobre. Sí, sí. Un trabajo muy bueno que Sí, sí. Sí, bueno, esto lo demostraron los muchachos de Fiel, en fin. Y fíjense que los subsidios, la mayor parte de los subsidios va direccionado al sector residencial, ¿no? Es el que no paga la diferencia. Hay- El gran consumidor Hay que está algún arriba pequeño, sí la paga, hay entonces algunas se pymes cuida. que tampoco, y este sí la paga. Y ese se va a cuidar. Pero la se paga. mantiene, ese es uno de esos. Se mantiene ligeramente. Se mantiene ligeramente.
Supuestos adoptados para estos cálculos: no se modifica la política del gobierno nacional de subsidio y precios de usuarios finales, los precios medio monómicos anuales se incrementan como resultado de una mayor generación de energía de origen térmico. Bajo estos supuestos y los realizados para la proyección de oferta y demanda, entonces año a año llegamos al 2016, este año unos 33.000 millones es lo que estamos calculando, a unos casi 43.000 millones en el 2016. Esto suponiendo que no hay inflación, ¿no? Que son los precios de hoy. Constante precio de hoy, precio 2012, no hay inflación, tipo de cambio de hoy, 16.000 millones de dólares si querés llamarlo. ¿Cuál es el crecimiento de la oferta? ¿Cómo? El crecimiento de La oferta de energía eléctrica total, de acuerdo a las proyecciones, crece a un ritmo del 3% anual en los próximos años. Es bastante conservador, pero con una dinámica mayor en el sector residencial y en el sector de generación de energía eléctrica. El sector de generación de energía eléctrica es razonable, porque si no consumiera gas, el subsidio tendría que ser mayor porque tendría que consumir gasoil. Entonces ahí, digamos, eso tiene una cierta razonabilidad. De todas formas, los desequilibrios, el enfermo está en terapia intensiva y con todos los cables, digamos, atados, por si te baja el potasio le sube. Yo otra pregunta, si se le sigue favoreciendo a la política del recambio de, por ejemplo, de refrigeraciones en términos de equipos de mayor demanda eléctrica, porque hoy por hoy la proporción de población que tiene estos equipos de baja generación es muy baja y la tendencia es seguir favoreciendo este recambio, inclusive en regiones con la carretera. Yo en ese sentido, digamos, el problema de la demanda, ahora me voy a referir un poco más, yo lo atacaría más sobre una política nacional de eficiencia energética que incluya eso, que tiene que ver con una política de precios también, ¿no es cierto? Pero no me metería con los fabricantes de aires acondicionados, con los fabricantes de televisores o con lo que sea. Digamos, el problema ese yo lo trataría de encarar como modernamente se encara y como en alguna medida se está encarando con esfuerzos parciales que se hacen desde algún área del gobierno, etiquetado, algunos préstamos internacionales, etcétera. Pero yo ese problema lo encararía por una política nacional de eficiencia energética. ¿Esos valores estás suponiendo que no hay un cambio masivo hacia compras masivas? Estoy suponiendo que las tendencias que vi que se mantienen como están. Gerardo, te voy a hacer una pregunta, disculpame porque es una duda que yo tengo. Vos recién decías que en estos próximos años la demanda crecería menor del 3% anual. Yo los cálculos que hice, y lo vamos a ver la semana que viene, tomé entre el 4 y el 6. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque yo había empezado a hacer con el 3 y mucha gente me criticó. Entonces me dijo así, lo digo públicamente porque estoy también queriendo que alguien me ayude o me corrija. Dice, todas esas paradas que obligan a que la industria baje o vaya a cero. Te contesto con la misma inquietud que tuve yo con un muchacho que fue director del Banco Central, que está trabajando con nosotros y que nos muestra cómo evolucionan, digamos, las reservas del Banco Central, de libre disponibilidad, que si pagamos esto, que si pagamos aquello, que bajamos acá, que vayamos allá. Y dice, mira, nosotros el crecimiento del PBI de la Argentina, para él, no va a superar el 2% en los próximos años. Si tomá ese dato, yo no tomé ese dato. El dato que tomé del 3,3% es simplemente el mismo comportamiento del sector eléctrico entre el año 2005 y 2012. Porque si vas más para atrás, creció más. Si vos vas más para atrás tenés 4%, pero en los últimos años se ve que... Disculpa, la cuestión es, si yo libero y dejo que la industria realmente funcione como pero debería
la industria está condicionada por muchas otras cosas que no es solo la energía, crédito, mercado, etcétera. Entonces nosotros acá estamos viendo una parte del problema y tratando de, pero también factores que incrementan, en este caso que me interesaba, los requerimientos de subsidios, si los precios internacionales de petróleo, de gas aumentan, vamos a tener que destinar más recursos. De gas no va a aumentar. ¿Por qué? Y Estados Unidos ha bajado mucho con el shale gas. Y va a ser. Pueden bajar. Si bajan, nos favorecen. ¿Cómo? Si bajan, nos favorecen. Claro. Si suben, nos perjudican. No sé si te van a favorecer. Y voy a pagar menos. La factura me va a bajar, Fernando. Pero escúchame, Gerardo, bajaron de $7 que valían Henry Hub hace 7, 8 años a 4, pero acá la factura de gas no bajó. No, por eso digo. Pero escúchame, No, vos ahí no, yo estoy hablando del estás precio. poniendo Yo otros elementos. estoy hablando del precio del gas que yo compro, no el del Henry Por Hub. eso ¿Cuál es digo. el gas que compro? El gas natural licuado. Sí. Vale $17. Si los americanos, ponele, mañana se vuelven locos y autorizan todas las exportaciones que le piden, quizás bajen y baje el GNL. Bueno, está bien. Si el precio internacional del petróleo baja, que no está pasando, al contrario, está subiendo, entonces la fórmula de reajuste de mi contrato con Bolivia baja. Si sube, sube. La tendencia más probable es que suba. Pero esto incrementa nuestra vulnerabilidad que antes no teníamos. Es decir, la Argentina hoy es un país tremendamente vulnerable a las variaciones de los mercados internacionales de energía, de petróleo sobre todo. Segundo factor que incrementa nuestro problema, justamente lo que decías vos, incremento de la demanda por alguna aleatoriedad climática. Eso va a seguir, La temperatura va a seguir, la media y la varianza de la temperatura van a seguir. Va a seguir. Bueno, si verano eso, pico, olvídate, si eso crece y nos hace consumir Que va a más, haber más días cálidos en el, Más que en el días invierno. cálidos, Va a ser todo, la varianza va a Antes, subir. Bueno, la máxima en el invierno, ahora yo la lo máxima en el puse verano. a propósito porque sé que hay factores, menor producción hidro por aleatoriedad hídrica también, Ah, sí. y mayores requerimientos de fondos, porque hasta ahora hablábamos solamente de lo que tenemos que destinar a comprar el combustible, pero cada vez hay más requerimientos de fondos de las empresas de redes, porque tienen ingresos insuficientes. ¿Qué pasó? Bueno, ahora vamos a mostrarle qué pasó en estos días. ¿Qué podría mejorar esto? Bueno, que entre a Tucha, entonces consumo menos combustible, y bueno, un aumento de tarifa que no va a pasar, etc. No va a pasar. Pero ¿qué pasó con las distribuidoras? Esto me interesa mostrarlo porque muestra también la forma en que razonan y cómo solucionan los problemas. El problema de las empresas de redes, que es el ingreso insuficiente, no se resuelve por mejorar el perfil de ingreso de las empresas a través de la lógica que es el usuario que pague un poco más. Se maneja de esta forma. Estado Nacional reconoce ingresos a Edenor y Edesur por mayores costos, resolución 250 del 2013, le da 4.800 millones de pesos, 4.380. ¿Cómo? Le dice, bueno, los fondos que tomaste del PURE en el pasado, esos te los limpio, no debes nada. Ya están en el balance. Ya está Ponelos en el empresa. balance. Esto tomátelo, son 2.768 millones de pesos. Además le digo a Camesa que emita certificados por la deuda que vos tenés conmigo para que vos le pagues a Camesa con esos certificados. Te limpio esa deuda. ¿Por cuánto? Por 1.612 millones de pesos. Esto es de coyuntura. Esto lo han hecho ¿por qué? Porque las empresas Edenor o Edesur, en general creo que fue Edenor que le suspendieron la cotización en la bolsa de valores por presentar patrimonio negativo, pero presentan utilidades operativas negativas, etcétera. Y entonces la solución no es de fondo, sino la solución es decir, bueno, mira, vamos a hacer así. Sí, vamos a hacerlo así. ¿Durante cuánto tiempo? Y bueno, este mecanismo transitorio cubre el periodo mayo 2007, febrero 2013, de acá en adelante volvemos a cero el contador y empieza a sumar de vuelta. Esta es la política que adopta este gobierno, es decir, no hay que pensar que va a adoptar otra distinta. Quiso eliminar subsidios, no lo pudo hacer.
quiso resolver el problema de las distribuidoras, pidió planillas Excel, pidió informes, etc. Lo máximo que han hecho hasta ahora es esto. Conclusión de la visión esta es que se requiere un nuevo modelo para el sector eléctrico. Recuerden que al principio decíamos que digamos, el sector eléctrico había crecido y la infraestructura se había construido siguiendo determinados modelos de organización industrial que hoy no existen. El de las empresas públicas desapareció, el de la privatización estalló en la crisis económica del 2002, no hay la falla, digamos, la mala praxis de esta gente que no ha pensado cómo va a funcionar, qué modelo institucional de organización industrial, de precios, de expansión, etcétera, tiene que tener para los próximos 25 o 30 años el sector energético argentino y el sector eléctrico en particular. Entonces esta falta de diseño ha obligado a que las presiones se vayan acumulando, tanto del lado de la demanda como de la oferta, y hacen insostenible el funcionamiento del sector, aunque siga funcionando, aunque nos digan, pero fíjense que no se cortó la luz y superamos el récord de demanda, etcétera. Vemos que estamos trasladando hacia las generaciones futuras una carga cada vez más difícil de levantar. Y en este caso no tenemos, y acá voy a la experiencia internacional, no hay ejemplos a imitar. En los 60 teníamos EDF, en los 90 vino la escuela de Chicago, y los ingleses, hay que separar, etc. Y ahora esos esquemas también en el mundo están en discusión. No hay un ejemplo. Hoy no puedo decir, yo voy a hacer un esquema institucional como los chinos. No sé cuál es el esquema de los chinos, hay un esquema en la Unión Europea, hay un esquema en Estados Unidos, en ambos lados hay mezclas, y por lo tanto, bueno, el desafío de desarrollar este nuevo modelo para el sector eléctrico es un desafío intelectual de muy alto nivel, de muy alto vuelo, ¿no? Que requiere además una fuerte presencia en los centros internacionales de pensamiento donde se piensan estos temas y saber qué está pensando el mundo, porque obviamente nos va a ayudar a nosotros a pensar nuestro problema. Nosotros en el instituto, acá mando algunas, sí, pero nosotros hemos venido trabajando, hemos tratado de pensar en nuevos modelos, hemos tratado, hay algunos ejemplos a imitar, a mí me gusta mucho lo que ha hecho Brasil, que acá, pero lo primero que se necesita es una política energética distinta, nueva. La política energética de este gobierno no sirve, es mala y acumula hacia el futuro, patea hacia el futuro problemas que son cada vez más graves. Se requiere consenso porque esas políticas, como decíamos, son políticas de 20 a 25 años, así que hiciste muy bien en decir a los exsecretarios que presenten la carta acá a la Presidente, porque la experiencia de los exsecretarios es una buena experiencia, donde gente de distinta procedencia se ponen de acuerdo, discuten. Esto se necesita a nivel institucional. El país necesita este ejemplo para diseñar nuevamente. Nosotros en el nuevo diseño institucional del sector que pensamos en nuestros documentos, la Argentina precisa un Ministerio de Energía. Necesita una institución pesada, con diálogo directo con la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, que es el Presidente, por los problemas y la magnitud de los problemas que plantea. Para desarrollar distintas actividades como eficiencia energética, renovables, emprendimientos hidroeléctricos y muy importante la parte de hidrocarburos, agencias específicas. Muy buena la experiencia de la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil. Vos sabés que estaba el otro día haciendo un análisis. Brasil, con el tema Chevron y YPF, no tiene nada que ver digamos, Brasil hace lo que ellos llaman los leilados, donde ponen las áreas a consideración de las empresas petroleras para darle las concesiones o en el presal los contratos de producción compartida, ¿no? Hizo una licitación ahora en mayo, creo, el ticket de entrada, es decir, no lo que vas a invertir, por el ticket de entrada, en el cual entraron 70 empresas internacionales,
para áreas que están onshore, inclusive no son, recaudó $1.000 millones para el Estado brasileño, además de los compromisos de inversión, etc. Y ahora a fin de año van a hacer en noviembre una nueva licitación para las áreas del presal y están calculando juntar como ticket de entrada $10.000 millones, que eso va todo al Tesoro brasileño. Nosotros no hacemos licitaciones, nosotros hacemos acuerdos que no conocemos, le damos la concesión a un tipo que vino y que dijo vengo porque yo me la banco y vengo con ustedes, y no tenemos ticket. Cuando si tuviéramos un área con los recursos que la tenemos, que es Vaca Muerta, y pudiéramos desarrollar distintos tipos de actividades y adoptar sistemas de licitación como ellos, podríamos recaudar como ticket de entrada una cantidad importante, y si es tan importante el recurso como dicen que es, y se compara con el presal de Brasil, podríamos hacer contratos de producción compartida como hacen los brasileros. En fin, no quiero meter mucho más. No quiero. No le dé la idea. Bueno, pero. Hay que pagar nosotros, para que venga. No le dé la idea. No, pero lo que quiero decir es que, bueno, no hay de quién imitar, pero hay ejemplos que podemos tomar. Nuevo diseño de mercado. Nosotros creemos que esos contratos de abastecimiento, en realidad, tienen que ser transformados en contratos de largo plazo, también muy parecido al sistema brasileño, donde las empresas distribuidoras que tienen la obligación de abastecer, según la ley, pero que no se puede poner en práctica, todo el área bajo concesión, etcétera, calcule su demanda para los próximos 5, 10, 15 años y que genere los mecanismos de contratación de la oferta de largo plazo, que es un poco lo que nos decían acá de Brasil, ¿no es cierto? Es decir, contratos de largo plazo entre distribuidores y generadores, donde sacamos del medio la obligación de un actor inventado, que es Camesa, que es el mercado, cuando el mercado lo podemos repartir entre las distintas distribuidoras, y que el generador, el inversor privado, en un escenario ideal, sepa que va a contratar durante largo plazo, y lo más importante de todo este esquema es que el precio de ese contrato, que por supuesto tiene que tener un límite, nosotros ahí pusimos el costo marginal de largo plazo, hay que ver cómo se calcula, alguien lo tiene que calcular, etcétera, pero que se pueda transferir a tarifa, que se transfiera a tarifa. En esta situación, digamos, de la Argentina, probablemente parcialmente, porque el mecanismo de subsidios, aunque cambie el gobierno, no va a poder levantarse totalmente. El mecanismo de subsidios se va a tener que ir levantando durante mucho tiempo y paulatinamente. Entonces, bueno, hay todo un esquema a pensar con, digamos, una columna vertebral que son mercados de contratos con partes. Puede contratar el Estado Nacional, puede contratar pero de largo plazo, con esquemas diseñados específicamente para aquellas obras en las que el inversor privado no esté en condiciones de asumir el riesgo, nuclear por ejemplo, gran hidráulica, fondos específicos como, digamos, bueno, acá me convenció un poco Jorge, ¿no es cierto?, La Peña, que anda con los fondos específicos para infraestructura importante, pero me parece que es un mecanismo que, sumado a fondos fiduciarios, etcétera, puede generar suficientes garantías para acceder a financiamiento de este tipo de obras, y bueno, un plan energético nacional, que es nuestro caballito de batalla desde siempre, que tenga en cuenta seguridad de abastecimiento, minimización de costos, incentivar producción local de hidrocarburos, matriz eléctrica diversificada, y minimizar costos de importación. En la Argentina es un país que, digamos, tenemos que tener claro que en los próximos años va a seguir importando gas natural y combustibles líquidos en cantidades importantes. No se va a dejar ese perfil por arte de magia, y muy difícilmente, aún haciendo los máximos esfuerzos que uno pueda hacer, va a poder abandonarlo ese perfil. Así que, bueno, creo que con esto, ¿algo más? Bueno, ahí tengo algunas cosas más, pero Gerardo, los comentarios finales no pasa son... solo por el sector energético, es un problema general. Yo trabajé en una consultora internacional para
Perdón, no te escuché. Invitaron a los ladrones para traer CEDIN y en vez de 4.000 millones trajeron 11. Bueno, pero digamos, esta es una charla sobre el sector eléctrico. No podemos abordar todo el problema del país. Esta es una parte de los problemas que tiene el país y no se va a resolver si no se resuelven los que vos decís.